Sí iba a decir algo más, pero ya me he olvidado. Sí. Vale, pero, verdad, que hoy día estuvimos con el pastor conversando en su casa, comiendo paellita, que él me invitó, pero se olvidó de echarle sal. Vale. Se olvidó de echarle sal. Pero no, con el limoncito compensó, así que ya está. Vale. Vale. Pastor, lo siento. Era necesario. Vale. Pues ya está. Ahora sí, empecemos a lo nuestro, ¿vale? Vale, voy a empezar diciendo esto. En lo particular, pues yo creo y considero que Dios, a través de su palabra, obra en distintas áreas de nuestras vidas que nos lleva a meditar y acercarnos más a Él. Él puede llevarnos a Cristo desde cualquier dimensión de la vida humana, desde cualquier suceso que acontezca en nuestra vida. Él conoce todas las áreas de la vida del hombre. Él conoce nuestras preguntas, nuestras angustias, nuestras alegrías, nuestros deseos. Él sabe incluso cómo despertar la conciencia del incrédulo y así podemos seguir sucesivamente. Todo esto es posible para Él porque Él es el creador y conoce todas las cosas. Brevemente les contaré la experiencia que he vivido el día sábado. Yo al pastor le había comentado que el día sábado no iba a poder venir al desayuno de hombres porque tenía una actividad con mi grupo de la universidad. Esta actividad se trataba sobre asistir a un tanatorio y presenciar unas autopsias realizadas por mi profesor de medicina legal para posteriormente redactar un informe. Yo no pretendo contarles a detalle los pasos que se realizan al momento de efectuar ese procedimiento, ya que para quienes no están acostumbrados puede sonar un poco duro, sino las preguntas y cuestiones que nos planteamos tanto mis compañeros como yo al momento de presenciar ese procedimiento. Pues mis compañeros y yo presenciamos a dos cuerpos ya sin vida en la camilla, cada uno en distintas habitaciones, uno de un señor mayor de 64 años y otro de una anciana de 81 años. Y al ver cómo les realizaban a ellos una serie de cortes en los cuerpos para examinar los órganos vitales como el cerebro, el corazón y los pulmones para poder determinar la causa de la muerte, al menos en lo personal y probablemente también en algunos de mis compañeros, surgía la pregunta, ¿qué somos? ¿Soy tan solo un poco de piel, huesos y órganos? ¿Dónde está mi dignidad como hombre? ¿Todo acaba al morir? ¿Hay algo más que esto? ¿Tanto afán en la vida para terminar aquí? ¿De qué trata la vida? Yo puedo decir que gracias a Dios sabía las respuestas a esas preguntas y también ustedes las saben y podemos ser consolados y mantener la esperanza como se afirma en primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 13 al 14. El apóstol dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pues nosotros tenemos esa esperanza. La muerte causa tristeza, pero aún esa esperanza subsiste en nosotros de algún día poder encontrarnos. Es triste presenciar estas escenas. Por más que yo no conocía a estas personas, al verlas ahí inertes me preguntaba cosas sobre ellos o meditaba sobre algunos hechos en relación con sus vidas. Me decía, estas personas han sido bebés, han sido niños, tan queridos por sus padres y ahora en total soledad en esta cama fría, sin nadie que reclame su cuerpo, como en el caso de la mujer que vivía en total abandono. Eso en cuanto a su vida física, material, y venía este versículo en mi mente, Santiago 4:14, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es en ese entonces cuando nos damos cuenta de la fugacidad de la vida, de lo efímera, de lo corta que es. Algunas nieblas se demoran un poco más de tiempo en desvanecerse. Algunas vidas duran un poco más, pero al fin y al cabo acabarán, y no sabemos cuándo. Puede apagarse tanto la vida de un niño como la de un anciano. No es requisito ser un anciano para morirse. Los niños mueren, los jóvenes también, en la flor de la vida, como se suele decir, también mueren. Esto, por lo tanto, nos debe llevar a preguntarnos, ¿para qué vivimos? Desde pequeñitos. Yo no puedo entender que uno viva sin preguntarse, ¿para qué? ¿Para qué vivo? Somos los únicos seres en todo el mundo capaz de preguntarse por qué y para qué vivo. No hay otro. Los animales no pueden hacerlo, ni las plantas, y ellos también viven. Algunos dirán que el hecho de que pueda hacerse esa pregunta no quiere decir que pueda ser contestada. Otros dirán que cada vida tiene un diferente propósito, el que tú le quieras dar. Pero a la luz de la Biblia todos venimos de Dios
y vamos a volver a Él. Por lo tanto, como sus criaturas compartimos un único propósito, el de glorificarlo. Pero también me surgían otro tipo de preguntas en relación con estas dos personas, como por ejemplo, preguntas en relación con su vida espiritual. ¿Se habrán reconciliado con Dios? ¿Habrán oído el Evangelio? Y si lo oyeron, ¿habrán creído en Cristo? ¿Habrán puesto su fe en Él? Estas son preguntas fundamentales para la vida de cada uno de nosotros. Ya en ese momento, después de morir, no se puede hacer nada. Ya está fijado nuestro destino eterno. Yo no puedo decir nada al respecto sobre esas dos personas. Puede ser que ellos hayan oído el Evangelio y hayan creído. Yo no lo sé, no quiero meterme en ese terreno. Pero de algo sí estoy seguro sobre nosotros, una realidad que nos va a acontecer a cada uno de nosotros. Y me gusta cómo lo expresa el rey Salomón en Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Nuestro espíritu volverá al Creador. Y si por algo me puedo yo preocupar en este mundo, que merece la pena sin descuidar las demás áreas de mi vida, es sobre el destino eterno de mi alma, que al ser prudente por tu alma, también estás siendo prudente de todo tu ser, porque Dios resucitará los cuerpos. ¿Y cuál será tu destino? Hechos 24:15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Incluso el Señor Jesús hizo unas afirmaciones respecto a esto. Pues si van a temer, teman en lo que verdaderamente vale la pena temer. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esto no quiere decir que tú debas ser negligente con el cuidado de tu cuerpo, para nada, sino que si estás en una situación extrema, como por ejemplo lo estuvieron muchos cristianos en algún momento de la historia, cuando por ejemplo los arrojaban al Coliseo romano para ser asesinados y comidos por leones, ellos ya estaban seguros de que su alma estaba a salvo y que lo que iba a sufrir su cuerpo en ese entonces era momentáneo, que ya la gloria les estaba asegurada en el cielo. Así que tras esta breve introducción, continuaré con la exposición de la carta a los romanos y que con la ayuda de Dios podamos ver a Cristo como ese redentor de nuestras almas. Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 20. Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 20. Dice el apóstol Pablo: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Empezaré a desarrollar el versículo 9, que dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Pablo pregunta: ¿acaso somos nosotros mejores que ellos, que los gentiles? ¿Somos más santos? ¿Nos merecemos más el favor de Dios? Y contesta rotundamente: de ninguna manera. Hemos podido ver cómo tanto los de la circuncisión como los de la incircuncisión estamos bajo pecado. Todos padecemos la misma consecuencia por nuestro pecado. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Esa es la primera parte del versículo 23. Posteriormente veremos la segunda parte. Quiero centrarme en esta por ahora. Pablo dice: tú pecas, entonces tú mueres. El pecado trae una misma consecuencia inevitablemente a todos los hombres. Y si te importa tu vida, deberías preguntarte: ¿será la muerte de mi alma el estado final o hay algo que se pueda hacer para remediarlo? Por eso dije que posteriormente se mencionará la segunda parte del versículo 23.
Además, cabe aclarar que cuando aquí se menciona que la paga del pecado es la muerte, no es meramente la muerte física, sino todos diríamos no pasa nada si al fin y al cabo todos vamos a morir. Pablo aquí sostiene la muerte del alma, la condenación eterna, la segunda muerte. Acabamos de ver las palabras del Señor Jesucristo. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esa es la muerte a la cual Pablo está haciendo referencia. Y Pablo ahora a continuación da toda una lista para que el judío sepa por qué es igual al gentil y para que también cuando el gentil la lea conozca su condición de pecador y cómo el pecado se manifiesta en las distintas formas que Pablo a continuación mencionará. El pecado está muy bien definido en la Biblia. Primera de Juan 3:4. Pues el pecado es infracción a la ley. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. Pero a su vez el pecado se manifiesta de distintas maneras. Eso es lo que Pablo va a dar a conocer en la lista. Porque él ya dijo que todos están bajo pecado. Pero ahora les dice, miren de cuántas maneras distintas nosotros como seres humanos pecamos. Y lo hace porque puede aparecer algún listo que diga por ahí, pero yo no he derramado sangre de nadie, pero su boca puede estar llena de maldición y amargura. Entonces empecemos con la primera de ellas, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Él dice como está escrito, porque esto ya se conocía desde los tiempos de David, cuando él escribe algunos de los salmos. Y a continuación menciona, no hay justo, ni siquiera uno. Es como si Dios mirara desde los cielos hacia nosotros, buscando algún justo, aunque sea uno, pero no encuentra a nadie. Por eso pone ese énfasis. Ni siquiera uno, unito, ni siquiera. Es algo decepcionante porque nosotros fuimos creados para reflejar la justicia de nuestro Creador, que es justo. Salmo 116, 5. Clemente es Jehová y justo. La justicia es un principio moral que nos debe llevar a vivir honestamente, que nos permite hacer lo correcto siempre. Y Dios es justo siempre. Él siempre es honesto, Él no miente, Él siempre actúa de manera correcta, pero nosotros no. No podemos ser justos en plenitud. Erramos, en nuestras vidas no hemos siempre sido honestos, ni siempre hemos actuado correctamente. Al afirmar no hay justo, también nos dice que no somos lo que nuestro Creador quiere que seamos, que no nos comportamos como nuestro Creador quiere que lo hagamos. Y eso es grave, porque eso muestra la falta de comunión con nuestro Dios. Muestra que la relación está rota, pero que debe ser restablecida. Versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. El hombre en su estado natural no puede entender los sucesos espirituales, las enseñanzas espirituales. La sabiduría de Dios no la puede entender. Hemos estado repasando uno de los versículos que el pastor ha estado exponiendo y donde podemos entender un poquito mejor esa idea. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Otro tipo de componente, el componente espiritual, que hoy día los hombres niegan tanto. No hay alma, no hay espíritu, solamente pura materia, carne, morimos y se acaba todo. El hombre natural no entiende lo que proviene de Dios. No es que las enseñanzas de Dios no tengan sentido, o que el hombre sea muy inteligente y que las enseñanzas de Dios sean para tontos. No, no es así, sino que no las percibe. Él piensa que las enseñanzas de Dios es para locos. Por eso dice, para él son locura, cosas que no tienen sentido, pero no las entiende y además no busca entenderlas. El versículo continúa diciendo, no hay quien busque a Dios. Al buscar a Dios, inevitablemente uno busca las enseñanzas de Dios. Se pregunta diciendo, ¿qué es lo que Dios ha revelado para mí? ¿Qué es lo que Dios ha revelado para los hombres? Pero desgraciadamente, él tampoco busca saberlo. Y muchas veces cuando alguien se lo explica, dice, esto es locura. Esa es la triste condición del hombre. Pero no desfallezcamos, no hay que rendirnos, que nosotros también hemos estado en esa condición y que nada de especial tenemos nosotros por entender ahora. Las enseñanzas de Dios,
es por gracia, es por la asistencia del Espíritu Santo. Es por eso que ahora somos capaces de entender. Versículo 12. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Todos desviados del propósito para el cual fuimos creados. Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Al pecar el hombre ha quedado destituido del propósito para el cual ha sido creado, destituido de la gloria de Dios, y por tanto es inútil al no formar parte de ese propósito. Él ya no es útil, porque no persigue el fin por el cual Dios lo hizo. Suena fuerte, pero esto tiene todo el sentido. Un ejemplo, un reloj, ¿para qué es creado? Pues para darme la hora. Pero si se estropea y ya no logra darme la hora, ¿me es útil? Pues no, ya es un objeto inútil, que no me sirve. Eso es lo que Dios trata de enseñarnos, que al pecar nos hemos hecho inútiles, en cuanto que no servimos para su propósito santo. Pero a pesar de eso, quiere reconciliar. Ya vamos a ir llegando poco a poco. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nuevamente estas tristes palabras, ni siquiera uno. Puede estar escrito que no hay nadie que haga lo bueno. Tal vez alguno piense, yo he sido justo muchas veces. O tal vez diga, yo he visto a personas que son muy justas. Yo he visto a padres ser muy buenos con sus hijos, a personas ser muy buenas con otras. Pero el estándar de Dios es mucho más alto. Lo que Él exige por justicia y bondad es muy grande, es demasiado. Para que Dios nos llame buenos y justos, nosotros tendríamos que llegar a ser como Jesucristo. ¿Y cómo fue Él? Miremos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Ese es el nivel de exigencia de Dios. Si no pecáramos ni engañáramos, Dios nos llamaría justos y buenos. Pero el único que hizo eso fue Jesús. Y hay una forma para que Dios nos llame justos y buenos, pero aún no quiero adelantarme. Quería desarrollar la idea para que se entienda un poco por qué en la Biblia se menciona de que no hay ningún justo ni ningún bueno. Cuando también preparaba este mensaje, quería dejar este punto aquí sobre lo malo que Dios dice que somos. Si tú ya eres salvo, Dios te ve como bueno. Pero hay un versículo mencionado por el Señor Jesús que vale la pena desarrollarlo. Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿En qué estado o condición dice Jesús que los hombres dan buenas dádivas a sus hijos? ¿Siendo malos o siendo buenos? Siendo malos, dice. Pero es verdad que el hombre tiene la tendencia a hacer lo bueno. La tiene insertada porque es criatura de Dios. Y en un sentido quiere reflejar a su Creador, pero plenamente en plenitud no puede. Por eso Jesús dice, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas. Pero repito, para que Dios llame a alguien bueno, esta persona tiene que ser bueno en plenitud. Siempre, siempre hacer lo bueno y nunca lo malo. Siempre lo bueno, nunca lo malo. ¿Ya vemos a quién podemos ir apuntando? Por eso Dios nos dice con justa razón, no hay nadie bueno, siendo malos. Y no lo dice con el afán de ofender. Si bien es cierto que a nosotros nos duele y nos ofendemos, pero lo hace para que veamos nuestras miserias y podamos ver al Redentor. Versículo 13. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Otra carga más sobre nosotros, igual de desastrosa. Ahora sobre la forma en cómo los hombres se expresan y cómo usan sus palabras para hacer daño o hablar cosas sucias. Por eso afirma Pablo, sepulcro abierto es su garganta, como cuando abren un sepulcro y huele feo. Así apesta, dice Pablo, cuando los hombres se comportan de esa manera con su boca, haciendo referencia a que lo que hablamos es repugnante, es sucio.
Muchos de nosotros hemos escuchado la cantidad de malas palabras que se dicen por las calles. A veces incluso de niños de 7, 8 años hablando palabrotas, como se suele decir aquí en España. ¿A quién de aquí, por ejemplo, su madre no les decía que yo te escuche hablar una lisura o una mala palabra, te quemo la boca o te echo ají? Sobre todo a los latinos. A mí mi mamá me lo ha dicho. Ahora eso se ha normalizado, pero al menos cuando yo era niño, estábamos prohibidos nosotros los niños de hablar así. Incluso si los adultos se expresaban así, nosotros no podíamos. ¿Se dan cuenta de lo horrendo que es para una madre escuchar a un hijo decir palabrotas, groserías y todos esos tipos de expresiones? Ahora, ¿cuán ofensivo es esto para Dios, siendo Él santo? Nos vamos dando cuenta que si para un pecador nuestras palabras suenan ofensivas, ¿cuánto más para Dios, siendo Él santo? Esto también podemos notarlo en Santiago 3:10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. No debe ser así. Para Dios una boca santa es aquella de la que siempre salen bendiciones. Por eso nos vamos dando cuenta cómo quedamos en deuda con Dios, debiendo. Pero qué bueno es Él que nos revela nuestra condición. Porque si fuera por nosotros mismos, ni cuenta nos damos. Y lo mejor es que Él aún proporciona la salida. Ya lo veremos. Con su lengua engañan. Con ese instrumento que tenemos, que es la lengua, con aquello que deberíamos decir lo bueno y bendecir a los demás, más bien engañamos, levantamos falsos testimonios contra nuestro prójimo. Le damos un uso totalmente contrario al que Dios quiere que se le dé. Nuevamente en deuda. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. La áspide es una víbora muy venenosa. Pablo dice que debajo de los labios del hombre hay veneno, como el veneno de esas víboras. ¿Cuál es el efecto del veneno? ¿Qué se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra veneno? Pues daño, dolor. El veneno hace referencia al daño, a la muerte. ¿Quién se inocularía veneno? Nadie. Si alguien se lo inocula, está un poco loco. A ese nivel estamos. Los hombres con sus bocas maldicen, matan con sus dichos. Por eso Pablo dice que hay veneno debajo de los labios de los hombres. No le damos el uso que corresponde a esos instrumentos que Dios nos ha dado. Versículo 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. Nuevamente Pablo hace alusión a nuestras bocas. Ya vimos anteriormente cómo maldecimos, cómo le damos un uso a nuestra boca totalmente contrario al que Dios quiere. Pues Jesucristo también hace referencia a esto del mal uso de nuestros labios y nuestra boca. Aquí cabe aclarar que cuando se habla de los labios y de nuestra boca, tanto Pablo como Jesucristo se refieren a nuestra manera de hablar y el daño que ello conlleva, como sostiene Jesús en Mateo 5, 21, 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga con la boca necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga nuevamente con la boca, cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí se manifiesta la amargura de nuestra boca al decir a nuestro hermano necio y fatuo, y también las consecuencias que ello acarrea, ya que el Señor Jesucristo dice que quien se refiera de esa manera de su hermano será culpable ante el concilio y quedará expuesto al infierno de fuego. Una vez más podemos ver cuán alto es el nivel de exigencia de Dios para con nosotros y cómo nosotros fallamos. Versículo 15. Sus pies apresuran para derramar sangre. Pablo en este versículo hace referencia a la tendencia que existe en el ser humano para hacer lo malo, pero específicamente hace hincapié en el derramamiento de sangre. ¿Cuándo se suele derramar la sangre de alguien? Pues cuando se comete un asesinato. Ello conlleva que haya un homicida y una víctima de por medio. Pero además dice que los pies de los hombres se apresuran para derramar sangre. Hace notar que no hay un aprecio por la vida del otro, por la vida del prójimo, sino que muchas veces la solución práctica que se toma es la de matarlo, la de derramar su sangre.
Nuevamente el hombre está en falta con respecto a las demandas de Dios y a la ley de Dios. Recordemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Pero por el contrario, vemos cómo el hombre guarda rencor contra su prójimo y apresura sus pies para derramar la sangre de aquel que debe ser amado de la misma manera en como se ama él mismo. Gran infracción que Dios va a castigar. Versículo 16. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Al no ser justos, al no ser buenos, al no cumplir el propósito para el cual fuimos creados, en resumen, al haber pecado contra nuestro Creador, el resultado de ello es quebranto y desventura en nuestros caminos. En nuestra vida habrá quebranto. Por quebranto se entiende que hay daño, una pérdida, producto de no tener comunión con nuestro Dios. Y lo más triste es que muchas personas no son conscientes de ello. Por eso Dios manda a predicar, para despertar las conciencias de los hombres y se den cuenta de su triste condición. Pero no solo quebranto, sino también desventura en las vidas de los hombres. La desventura hace alusión a las desgracias, a las penas, a las adversidades, a las desdichas. Por ello muchas veces escuchamos ese tipo de preguntas: ¿por qué sufrimos? ¿Por qué el sufrimiento forma parte de nuestra existencia? ¿No podemos vivir sin sufrimiento? Es como si el hombre en su interior añorara ese paraíso en el cual no había ni dolor ni sufrimiento. Incluso en los no creyentes existe ese clamor interno. ¿Por qué sufro como hombre? ¿Por qué? ¿Por qué hay sufrimiento? Y nosotros los creyentes, los hijos de Dios, nos aferramos a esa promesa que Dios ha hecho y que la podemos ver en Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Versículo 17. Y no conocieron camino de paz. Dios es un Dios de paz. 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Al no tener comunión con el Dios de paz, no podemos conocer lo que verdaderamente es la paz. Y en nuestros caminos, por tanto, sin tenerlo a Él como Padre, no hay paz. Puede haber apariencia de paz, que es dado por los placeres de la vida, por los logros que obtenemos en esta vida, pero no nos equivoquemos que para tener la verdadera paz debemos tener las cuentas arregladas con el Dios de paz. Y entonces se cumplirá esta promesa: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nuevamente aquí notamos cómo Dios no actúa en favor de nosotros sin desligarse de Cristo. Lo vamos viendo una vez más, ya estamos llegando. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de los ojos de los hombres. En lo personal, este es el versículo más triste para mí de todo lo que vengo exponiendo hasta ahora. ¿Y por qué? Porque a pesar de todo lo que Pablo ha expuesto acerca de las distintas maneras sobre cómo el hombre peca y nos rebelamos contra Dios, él dice: hombre, ustedes no tienen temor de Dios. A pesar de todo ello, no temen. Y esto es letal, porque no tienen temor hacia ese juez que es justo y que juzgará a cada uno de ustedes. No tienen temor de su Creador, del que los hizo. No tienen temor de ofenderlo. No tienen temor de las consecuencias de sus actos. Eso nos coloca en una posición de necios. Quiero aclarar aquí que cuando se menciona las palabras temor, no se hace referencia a un miedo desmesurado e incontrolable, aunque sí contiene el componente del miedo. Pero no es solo miedo. Por temor se entiende reverencia y respeto para nuestro Creador. Hay que entenderlo mejor con un ejemplo. ¿Algunos de ustedes de niños han temido a sus padres? Creo que todos responderán con un sí. ¿Han sentido un miedo incontrolable? Lo más probable es que no. Tal vez algunos sí, porque hay padres que son abusivos, pero en su gran mayoría no. Y cuando recuerdan ese temor que a ustedes les sobrevenía, ¿qué se les viene a la mente? El temor en ustedes se relacionaba con el respeto que ustedes tenían y tienen aún a sus padres. No puedo hacer esto a mi padre ni a mi madre porque los amo. No puedo engañarlos. Ese es el temor al que se refiere Pablo aquí. Reconocer que mis padres
están en una posición superior a la mía y por ello debo respetarlos y reverenciarlos. Pero también han visto a hijos que no temen a sus padres, que les da igual mentirles, robarles y no sienten temor por ello. No los respetan, no los aman, no miden las consecuencias de sus actos, simplemente actúan. También hay ese tipo de personas. A esas personas se refiere Pablo, personas sin temor, sin respeto, ni reverencia hacia Dios, que les da igual las ordenanzas de Dios, sino que simplemente actúan y hacen lo que les da la gana. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Estos preceptos que el apóstol ha mencionado, toda esta lista de cómo la maldad del hombre se manifiesta, es con el propósito de que la persona que está sujeta a la ley cierre su boca, se calle, enmudezca y reconozca que está bajo el juicio de Dios y que esta ley le trae muerte, ya que no puede cumplirla, para que toda boca se cierre. Es como si Dios dijera, hombres, cállense y escuchen si ustedes quieren vivir. Todos ustedes están bajo mi juicio, pero les quiero proporcionar la solución. Versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. A pesar de que ustedes, hombres, han infringido la ley de Dios y quieren remendar, quieren solucionar esta situación, la solución no es cumplir la ley, dice Pablo, ya que por medio de esta ningún ser humano será justificado delante de él. Nadie de ustedes puede cumplirla para poder ser justos delante de Dios. Ni siquiera lo intenten, porque van a fallar. Es bueno y correcto que se pregunten, entonces, ¿qué hago? Entonces, ¿cómo soluciono esto? ¿Cómo puedo salir de esta condición de injusto? ¿Está ya mi destino eterno decretado, sin solución? Si te haces estas preguntas, es muy probable de que la ley haya cumplido su propósito y hayas conocido tu pecado por medio de ella, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. He pecado ante Dios, lo he ofendido. ¿Qué hago? Dios ha sido duro, pero ha sido necesario que nos muestre nuestra condición. Aún en su dureza, Dios muestra su amor, porque nos dice la verdad y no nos oculta nada. Y ahora viene la solución también de parte de Él. Un famoso versículo que a veces nosotros lo leemos y no profundizamos, pero es necesario. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, ¿cuánto pudo amar Dios? ¿Cuánto amó? ¿Cuánto dice? Qué versículo tan poderoso, a veces mencionado por nosotros y no nos damos cuenta de la magnitud del amor de Dios manifestado aquí. A pesar de que lo has ofendido y que has pecado contra Él, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuánto te amó a pesar de tus pecados? ¿Y cómo manifiesta Dios su amor hacia ti? Sigamos con el versículo. Dando a su Hijo unigénito al mundo, a nosotros. Dios no quiere que te pierdas. Si Él no hubiera querido hacer nada a tu favor, Él no hubiera mandado a su Hijo, pero lo ha hecho por amor. ¿Y con qué propósito lo ha mandado Dios? Porque no ha mandado a Jesús simplemente porque sí, sino para que creas en Él y creyendo no te pierdas, sino que tengas vida eterna. ¿Recuerdas que al principio dije que veríamos la segunda parte de Romanos 6, versículo 23? Es el mismo principio de Juan 3:16, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el don, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuevamente, para que Dios obre a nuestro favor, no se desliga de Jesucristo, sino que lo hace en Jesucristo. Es por eso que demanda que la fe sea puesta en Jesucristo. Pablo sabía, al igual que Jesucristo, que la solución estaba en Jesús. Vida eterna en Jesús, solo en Él. Fuera de Él, muerte eterna, condenación eterna. Pero si crees en Jesucristo, que Él murió por tus pecados, estás aceptando la dádiva de Dios y estás siendo salvo.
¿Recuerdas las preguntas anteriores que habíamos formulado? ¿Qué puedo hacer para que mi condición de injusto cambie ante Dios? Dios te dice, cree en el único justo, en el único que es bueno, en el que nunca pecó. Cree en Él y serás salvo. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Le preguntó el centurión a Pablo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pon tu fe y tu certeza en Cristo y serás salvo. Cree que Él murió por tus pecados y serás salvo. Y Dios dice, yo te veré como un justo igual que mi hijo, como una persona buena igual que mi hijo. Pero cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.